Buenos días y feliz día. Hoy es miércoles 28 de julio del año 2021. Estamos en la semana 14 del curso y vamos a ver el tema de las relaciones entre el sindicato y la administración, que es la unidad 3 correspondiente a este programa de Psicología Industrial Organizacional 2. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa de navegación. ¿Quién lo diría? Comenzamos el 28 de abril considerando la percepción y la toma de decisiones. Luego hablamos del tema de comunicación, fundamentos de comportamiento de grupo y equipos de trabajo. Ese fue el material que consideramos para el primer parcial con un valor del 30%. Luego abordamos los temas de liderazgo, poder y política, conflicto y negociación, y con ello llevamos a cabo el segundo parcial con un valor del 15%. Y hasta ahora hemos visto el entorno y el medio ambiente interno, físico y psicosocial, la teoría de la organización y la estructura, el cultura y el clima de la organización, el cambio, desarrollo e innovación de la organización, y nos preparamos para ver este tema de las relaciones entre sindicatos y administración. Este es un tema muy importante, ya que en todos los países de Latinoamérica y por supuesto en Europa y en Estados Unidos, este es un tema que se considera entre los importantes para el desarrollo de la actividad laboral. La semana que viene tendremos nuestro tercer parcial con un valor del 15% y la siguiente tendremos el examen complementario para aquellas personas que lo requieran, también el examen de reparación en esa semana y la entrega del portafolio. Posteriormente, el 16 de agosto, tendremos la entrega final de las calificaciones. Vamos a concentrarnos en las relaciones entre el sindicato y administración. En el día de hoy vamos a ver el capítulo de Muchinsky de Psicología aplicada al trabajo, el que corresponde a esas relaciones entre sindicato y administración. Vamos pues, acompáñame para realizar este bello recorrido. Entonces estamos viendo el capítulo 14 de Muchinsky, es el autor del libro, la relación entre el sindicato y la administración, que es el tópico que nos ocupa en el día de hoy. ¿Qué objetivos tenemos de aprendizaje? Describir la naturaleza y formación de una unión laboral, generalmente denominado sindicato, explicar las funciones de un contrato laboral, comprender las estrategias de resolución de controversias en el proceso de negociación colectiva, describir respuestas a las controversias, describir lo que son quejas y el arbitraje de quejas, y describir la investigación psicológica en las relaciones entre la gerencia y las uniones laborales. Uniones laborales y sindicatos la vamos a utilizar aquí como equivalente. Realmente la relación entre los psicólogos industriales organizacionales y los sindicatos no ha sido muy buena, pues existe mucha desconfianza de las uniones laborales con respecto a los psicólogos. ¿Por qué? Porque dice que los psicólogos industriales organizacionales están vinculados con la administración científica de Taylor, donde lo importante es la eficiencia, estudio de tiempos y movimiento. En los libros de psicología se suele ignorar el tema de las uniones laborales como organizaciones. Se nos acusa de ser intelectuales moralistas que desean reformas sociales. Hemos utilizado métodos como encuestas de actitud para evitar o derrotar los intentos de la organización de un sindicato o para disminuir las demandas salariales. En otras palabras, en la apreciación de las uniones laborales, los psicólogos industriales están de parte de la gerencia. También que los psicólogos organizacionales se asocian con técnicas de enriquecimiento del trabajo que interfieren con los sistemas de clasificación y estándares laborales. Las pruebas psicológicas enfatizan la diferenciación entre trabajadores, así que no son sistemas solidarios y son también anti-antigüedad. Y muchos psicólogos no han tenido una experiencia laboral similar a la de los miembros de los sindicatos, lo cual genera suspicacia y barreras de comunicación. Es decir, que no estamos en muy buenas condiciones para trabajar con los sindicatos y hay que hacer un esfuerzo por familiarizarse con este tipo de organización. ¿Pero qué es un sindicato o una unión laboral? Es una agrupación que estimula y fortalece, refuerza el bienestar y social económico de sus miembros, lo cual es muy bueno.
Es un instrumento para aumentar el control de los empleados. Existen varias modalidades, no solamente los sindicatos, porque existen los gremios, las asociaciones profesionales y otras modalidades de unión, pero la más frecuente es llamarlos sindicatos, pero no es la única que existe. Por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela representa y protege al gremio profesional de los psicólogos y en algunas ocasiones el gobierno ha intentado establecerla como un sindicato. ¿Por qué tiene ventajas una unión laboral? Porque las uniones laborales consiguen unos beneficios para los empleados como son el aumentar los salarios, negociar y mantener los beneficios que se han alcanzado hasta el momento, formalizar procedimientos para la disciplina, para las compensaciones, que no haya tanta arbitrariedad en el trato de los empleados y permiten aumentar la unidad y moral de los miembros. Pero existen siempre un área de interés común entre los empleados, la organización y la unión laboral, por tanto se mantiene como una opción aún en los tiempos actuales. La formación de una unión laboral está regulada por ley. En los Estados Unidos ahí se menciona que sigue un procedimiento. En Venezuela existe la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es la organización más grande de ese tipo, pero existe un procedimiento que señala la ley para que la persona se afilie a un sindicato. Una vez que se afilia a un sindicato, la persona tiene la obligación de cotizar porque eso permite mantener a los delegados sindicales y a la organización. Una de las quejas que hay con respecto a los sindicatos es que los delegados sindicales se mantienen eternamente en sus puestos y muchos se quejan de que ellos no trabajan. Bueno, en el contexto de los Estados Unidos, de acuerdo al contexto laboral y las características personales, se empieza a apreciar como instrumental el afiliarse a la unión, mejorar la actitud, existe una intención de voto, hay un voto real para que se establezca y eso lleva al proceso de sindicalización. El proceso de sindicalización en los Estados Unidos tiene mucha menor intensidad que la que concierne a Venezuela, por ejemplo. En ese sentido estamos más influidos por el continente europeo que por el continente americano. De hecho, el Día del Trabajo en Venezuela y en la mayoría de los países es en mayo, pero como eso fue lo que ocurrió, una masacre en Chicago contra empleados, en los Estados Unidos se realiza el Día del Trabajo en el mes de septiembre, que es una fecha diferente. Estos procesos que llevan adelante las organizaciones se llaman convenciones colectivas y ahí se discute el contrato laboral. Y cada convención colectiva lleva un contrato que es el que se examina una vez que ha terminado su vigencia para iniciar uno nuevo. Ahí tenemos equipos de negociación de parte de los trabajadores y de la parte de la gerencia y tiene esas 5 condiciones que ustedes ven allí. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y cuál será la compensación que van a recibir? ¿Cuál es la seguridad de la continuidad del sindicato? ¿Cuáles son los derechos de la gerencia? ¿Cómo se ratificará el contrato? Y la duración del contrato. Todos esos son aspectos esenciales en un contrato laboral. ¿Cuáles son las posiciones del sindicato y de la gerencia con relación a los asuntos que tienen que ver con el contrato laboral? Por ejemplo, en términos de compensación y condiciones laborales, por supuesto los sindicatos piden salarios más altos, más beneficios complementarios y ajustes con el costo de la vida. En cambio, la gerencia busca menos gastos y no ceder a las demandas del sindicato. En cuanto a la seguridad, la antigüedad es la base para las decisiones de ascenso. En el caso de, esa es la postura de los sindicatos, mientras que la gerencia sostiene que el mérito o el desempeño en el puesto es la base para estas decisiones. En cuanto a la seguridad del sindicato, la posición del sindicato es que la gente tiene que unirse al sindicato obligatoriamente cuando son contratados y en la posición de la gerencia eso tiene que estar abierto a ver si las personas quieren o no unirse al sindicato.
En cuanto a los derechos de la administración, el sindicato desea tener más voz e influencia en el establecimiento de políticas y toma de decisiones que afectan a los empleados, mientras que la posición de la gerencia indica que hay ciertas decisiones que son discrecionales de la gerencia y no desean compartirse con los sindicatos. La duración de los contratos, la posición del sindicato es tener contratos más cortos para poder negociar mejores ajustes, mientras que la gerencia desea, por supuesto, contratos más largos. Esto ya lo vimos en una unidad anterior, que es el manejo de conflictos. Hay una zona de negociación y aquí es donde se busca el mejor punto de acuerdo negociado, el mejor mapa. Están las expectativas, soluciones deseadas y límites de tolerancia de ambas partes. Todo este terreno en la parte azul es la parte de negociación. Irse hacia un lado o irse para el otro resulta intolerable para alguna de las partes. Como ya hemos visto también anteriormente, hay dos formas de negociar. Uno es con la negociación distributiva, que unos ganan y otros pierden. Pero lo que busca en la parte siempre es una negociación integrativa, que identificar asuntos comunes, es decir, los intereses por debajo, que están por debajo de las posiciones, pero a veces esto resulta en un punto muerto, una falta de acuerdo, y entonces se hace necesario tomar otras acciones. Y esos tres enfoques diferentes para resolver un punto muerto son la mediación, la búsqueda de hechos y el arbitraje. En la mediación se buscan a terceras partes que son informales en forma voluntaria. A veces se utilizan los servicios de asistencia federal, en el caso de los Estados Unidos, que ayuden a desentramar los conflictos que existen en un contrato. En otros se recurre a personas o organismos que busquen hechos que permitan clarificar los puntos del contrato. Es más formal que la mediación y los resultados han sido más exitosos en el sector privado que en el sector público. Por ejemplo, si se está negociando un contrato de aumentos de sueldo, la búsqueda de hechos podría ser comparar los sueldos que ofrece una compañía con respecto a la competencia para demostrar si está a la altura, si es competitiva o si requiere verdaderamente de ajuste para poder ser tan competitiva para ellos como para los otros. Es decir, que la compañía que está haciendo la negociación requiere de aumentar la compensación o no requiere de hacerlo porque está bien en su comparación con el mercado. Cuando estos mecanismos no funcionan, se recurre al arbitraje, que es un tercero al cual se le otorga la facultad de decidir por las dos partes y luego eso termina siendo de obligatorio cumplimiento para las partes. El arbitraje es más formal, es definitivo e inapelable, se utilizan árbitros calificados y tienen que estar registrados en organizaciones, puede ser voluntario o puede ser compulsivo, puede estar legalmente requerido en la legislación. Cuando se llega a este punto muerto, puede haber una adicción, que es el fracaso en el proceso de resolución de disputas, puede haber un efecto que llamamos narcótico, ir directamente al arbitraje como una respuesta única y adictiva para abordar el punto muerto. Pero ambas partes, tanto la gerencia como el sindicato, pueden tomar acciones si falla el arbitraje. Bueno, y aquí tenemos una larga lista de alternativas, no se las voy a leer, pero hay unas consecuencias percibidas de acceder a la demanda del sindicato y de aceptar la contraoferta de la compañía, de rehusarse a hacer las demandas del sindicato o de apegarse a las demandas originales. Cada una de esas alternativas tiene consecuencias, algunas positivas, algunas desventajosas para ambas partes. Usted la puede examinar en el libro con más detenimiento. ¿Qué hacen los sindicatos frente a una situación de punto muerto cuando no se puede resolver una disputa? Bueno, una es votar para ir a una huelga. La otra es hacer lo que llamamos operación tortuga, que es hacer el trabajo más lentamente para producir menos. Esto contrata en Japón que cuando tienen disputas laborales, producen en exceso y eso también
genera problemas para la organización. Hay lo que se llama los reportes masivos de ausencia por enfermedad, donde mucha parte de la fuerza laboral deliberadamente se ausenta por razones de enfermedad y eso hace daño a la empresa. Y desde luego, los sindicatos pueden iniciar alguna acción de sabotaje de las instalaciones que puede resultar en daños a la organización. En cambio, la gerencia puede contratar a personas rompehuelgas. Por ejemplo, recuerdo hace poco que hubo una huelga en una compañía de aviación colombiana y el dueño de la empresa empezó a contratar pilotos de otras compañías y eso hizo que se rompiera la huelga. En algunos casos, cuando la organización, sobre todo en empresas de producción, ve que se avecina una huelga, se puede acumular bienes antes de la huelga y entonces eso no hace tanto daño a la producción ni a la distribución ni a la venta de los activos, cosa que no se puede hacer cuando se trabaja con servicios públicos y en algunos casos en el sector público está prohibido el hacer huelga. Y por supuesto la gerencia siempre tiene el recurso de cerrar, hacer un cierre técnico patronal cuando se produce una huelga. Hay lo que se llaman las quejas, que son disputas que ocurren cuando un contrato ya está en curso. Eso es queja por el incumplimiento del contrato. Muchas veces esas quejas se resuelven informalmente. También puede haber arbitraje de quejas que terminan siendo definitivas y obligatorias. Las quejas pueden ser un indicador de la cantidad, de la calidad de las relaciones entre el sindicato y la administración. Cuando las relaciones entre el sindicato y la administración son buenas, se disminuye el número de quejas. Cuando la comunicación es clara y diáfana, pues no hay tanto problema con las quejas. Pero cuando la comunicación es confusa y a veces contradictoria, se producen muchas más quejas. Generalmente se requiere el uso de medios alternativos antes de ir a un litigio laboral que puede durar mucho tiempo y no resultar en algo positivo para ninguna de las partes. Una de las cosas buenas que tienen los sindicatos es que el salario de las compañías sindicalizadas influyen en las compañías que no están sindicalizadas. La legislación laboral de cada país influye para que no se cometan atropellos a los trabajadores cuando hay disputas laborales. ¿Por qué los empleados apoyan a un sindicato? Cuando existen condiciones de empleo deteriorantes, cuando hay insatisfacción con el trabajo, el pago y las promociones, cuando hay insatisfacción con la supervisión y cuando hay trabajadores menos involucrados con sus puestos y tienen un locus de control externo. Eso es lo que se ha encontrado como evidencia para ver cuáles son las razones por las cuales un empleado apoya a un sindicato. También se ha estudiado cómo se socializan a los nuevos miembros y existen dos métodos: la socialización institucional, en la que es la propia organización la que informa al empleado de las posibilidades de sindicalizarse o su obligación de sindicalizarse, o la socialización individual. Y lo que se ha encontrado es que la asociación individual, es decir, el contacto que hacen los miembros del sindicato con los nuevos empleados, es lo que resulta más para los efectos de una buena socialización de los nuevos miembros. Recordemos que los miembros que están incluidos en el sindicato tienen que hacer una cotización para mantener las actividades del sindicato. Se han hecho estudios para saber si luego de una sindicalización hay una mejor efectividad en distintos indicadores. Este es el caso de un estudio de sindicalización del personal docente que ha ocurrido en distintas universidades o colleges en los Estados Unidos. Y lo que ha ocurrido es que después de la sindicalización, el poder de los docentes aumenta y aumenta la burocracia, pero el ambiente de colegialidad, de compañerismo, de integración de los docentes y entre los docentes y los administradores tiene un efecto más bien de decremento.
hay formas de resolver las disputas que tienen un diverso impacto. Primero, cada una de las partes se reúne con el árbitro y le entrega su postura, y con base a eso el árbitro prepara un fallo que será aceptado por las partes si no se resuelven de otra manera las disputas. Luego vienen las partes y dialogan y pueden emplear también la mediación. Si no resuelven la disputa, tienen que aceptar el fallo del árbitro. O sea que se utilizan varios sistemas simultáneamente y eso hay una mejor garantía del éxito. Es decir, primero ir a donde el árbitro, segundo, dialogar entre las partes y emplear mediación, y tercero, ir al árbitro, que es en la última instancia que hace un juicio que es definitivo e inapelable. ¿Cuál es el compromiso de los individuos con el sindicato? Bueno, hay dos dimensiones. Hay un compromiso ideológico y hay un compromiso instrumental. Instrumental se refiere en qué medida el sindicato está sirviendo a los intereses que yo tengo, y el ideológico, si es que yo realmente comparto la idea o condivido con la idea de lo que es un sindicato. Cuando el compromiso instrumental es alto y el ideológico es alto, tenemos un miembro dedicado. Pero cuando el compromiso instrumental es bajo y el ideológico es bajo, tenemos lo que se llama un miembro enajenado. Y podemos tener pues las alternativas de miembro instrumental y miembro ideológico. Identificar esto en las personas sindicalizadas y permite para los delegados sindicales iniciar acciones para incorporar a la gente a este trabajo de la lucha por los intereses de los trabajadores. La psicología industrial organizacional colabora con los colegas de relaciones industriales en diversos temas. Entre ellos está la selección y promoción del personal, en los asuntos que tienen que ver con la afiliación forzosa o abierta de las personas a incorporarse al sindicato, en el entrenamiento del personal, en el desarrollo del liderazgo, en los procesos de aumentar y empoderar al empleado y en el cambio organizacional. Allí los psicólogos industriales organizacionales y los especialistas en relaciones industriales trabajan conjuntamente. Los relacionistas industriales están mejor preparados en los asuntos legales y por supuesto lo que tiene que ver con conflicto y negociación, todos los aspectos que tienen que ver con compensación, y los psicólogos industriales pueden aprender sobre esto en sus estudios de posgrado para hacerse más eficientes en el manejo de las relaciones con el personal. En los sitios que están sindicalizados es más difícil gestionar el cambio. También las leyes sindicales, las leyes del trabajo, pueden obstaculizar los cambios organizacionales y hay más fuentes y justificaciones para la resistencia al cambio. Es decir, que el psicólogo industrial y organizacional enfrenta situaciones más delicadas, más fuertes y más retadoras cuando en la organización donde se está trabajando las personas están sindicalizadas. Y es donde tiene que hacer un mayor esfuerzo por identificar soluciones creativas para muchos problemas. En los Estados Unidos al menos, los sindicatos eran muy influyentes en esos años de los 30 y los 40 del siglo pasado y empezaron a perder membresía desde los años 70 del siglo pasado. Hay tres objetivos adicionales que cumplen las uniones laborales. Primero, negociar colectivamente con los empleados, influir en la actividad política para la formulación de leyes laborales, y tienen el reto de afiliar nuevos miembros e incrementar ingresos por la membresía, que es la única manera que puede mantenerse el sindicato en funcionamiento. Y hay muchas quejas también con respecto a los líderes sindicales, porque muchas veces no cumplen con las obligaciones que se le han encomendado después que han sido elegidos. En Venezuela, como ustedes saben, hay enormes dificultades para poder llevar adelante un sindicato en vista de que el gobierno, el régimen ha hecho todos los esfuerzos por reducir el número de sindicatos y los pocos sindicatos que quedan, pues hace el esfuerzo de controlarlos
desde el punto de vista político, y de esa manera entonces no puede existir el necesario equilibrio que debe existir entre el que dirige una organización, en este caso el patrono, que es el gobierno, y las personas que están empleadas, que tienen el derecho a incorporarse a un sindicato para proteger sus Intereses. Bueno, estas son las instrucciones para la prueba. La prueba será el próximo 4 de agosto. Estará abierto, por supuesto, entre las 9 y las 11 de la mañana. Como siempre, serán 7 preguntas porque tenemos una ñapa. Se podrá hacer en Word o en PDF. Puede subir el archivo hasta las 10:59. Si tiene algún problema excepcional de luz, internet o ambos, puede subir su examen por el WhatsApp entre las 11 y las 11:10. Si tiene dudas acerca de algún enunciado, puede consultarlo por WhatsApp entre las 9 y las 9:15 de la mañana. Recuérdense que luego no se responderán preguntas. Muy bien, este es entonces el panorama para la semana que viene, para la última prueba de este curso en la parte de teoría. Les deseo el mayor éxito y el mejor progreso en sus siguientes actividades académicas para optar al grado de licenciado en psicología. Y también aprovecho para recordarles que tendremos una vez más el tercer Congreso Venezolano de Psicología, que en un par de días va a ser su apertura. Eh, me disculpa, mañana será la apertura de ese congreso que durará jueves, viernes y sábado. Los esperamos.